Lo que nos corresponde abordar ahorita es el tema de el origen del derecho, es decir, ¿de dónde surge el derecho? ¿Cuáles son las fuentes que nos dan el panorama para saber cuál es la raíz, cuál es el origen y de dónde viene el derecho? Bueno, el primer aspecto o la primer fuente del derecho que nos llega como registro son las fuentes históricas. La número uno son fuentes históricas. No me aparece, no me sale la viñeta de históricas por lo mismo, porque estamos en Zoom. Pero bueno, las fuentes históricas se refieren a todos aquellos lugares o vestigios en los que ha quedado registrado el derecho o la aplicación del derecho, como lo hacían o lo hicieron nuestros ancestros, nuestros antepasados. Por ejemplo, aquí en México, las culturas prehispánicas como los mayas, los mexica, el nombre correcto es mexica, ¿eh? No son aztecas, los mexica, los tarahumaras, los olmecas, cada uno de ellos, cada una de esas civilizaciones prehispánicas tuvo su modo o su forma de impartir el derecho. Y no tenemos mucho registro de ellos. Vamos a ver más adelante el derecho maya y el derecho maya y parte del derecho mexica, un poquito nada más, porque no tenemos muchos registros de ellos, de su, cómo tenían, cómo era su sistema judicial, porque los españoles, cuando llegaron a la conquista y sobre todo cuando hicieron el proceso de la evangelización en 1523, desde 1523 hasta 1550 y tantos, los españoles durante esa época quemaron la mayoría de los libros que se consideraban sagrados de los náhuatl, de los mayas, de los mexicas, de todos ellos. Entonces se perdió mucho de ese registro de nuestro, cómo era el derecho, pero tenemos algunos datos que quedaron ahí guardados por alguna tradición oral y por algunos otros vestigios. Entonces, el derecho como fuente histórica tiene eso, ¿no? Su fundamento está en los vestigios, en en las arquitecturas o en las estelas de piedra donde quedó registrado alguna norma de conducta, algún precepto que ellos utilizaban. Puede estar en algún documento, en alguna estela, monumentos, en algún edificio, en alguna pirámide, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, la evolución del sistema jurídico se encuentra en el derecho prehispánico. Nuestra base de nuestro derecho está en el derecho prehispánico. Pero no solamente ahí, tenemos también bases del derecho romano, de derecho de otras civilizaciones que nos han llegado de Europa por parte también del sistema colonial que trajeron los españoles. Es una mezcla de todo eso. Y más adelante vamos a conocer cuando lleguemos a las constituciones, los diferentes tipos de constituciones que entraron en nuestro país, cómo se fueron modificando y, y cómo llegamos hasta la constitución de 1917, la que hoy está vigente. Toda la evolución que hubo para tener esta constitución. Pero la base, el fundamento está en el derecho prehispánico. Entonces, este es el origen o el origen o la fuente del derecho histórica. Pero tenemos otra fuente que es la fuente material o fuente material, también se le llama material, la fuente material. Estas fuentes materiales también se les llaman reales, son aquellas que se dan mediante algunos eventos de gran trascendencia y gran magnitud, como por ejemplo, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué factores determinan el contenido de las normas jurídicas? Es decir, ¿cómo es que algo se llega a incorporar dentro de una norma, dentro de la Constitución? ¿Cómo es que los legisladores meten o hacen una prescripción o hacen un enunciado y lo tipifican y lo ponen como una norma? ¿De dónde sale? En clases pasadas les había yo dicho que
Todos esos comportamientos que están registrados o tipificados salen de nuestras costumbres, de nuestras formas que estamos actuando día con día, y un comportamiento que se va repitiendo y se va haciendo muy constante, se vuelve costumbre y eso se tipifica en una norma, como un precepto, como una conducta que hay que cuidar, que hay que respetar o que no se debe violar o que no se debe transgredir. Bueno, así como de la costumbre salen muchas de las normas, también de algunos eventos de gran trascendencia, como por ejemplo la independencia de México. El proceso de la independencia de México, toda esa lucha armada que se vio ahí, ese movimiento social, ese fenómeno material, todo eso que hubo allí, sirvió como para hacer un tipo de documento que expresara las necesidades del pueblo hacia dónde se deberían conducir. Y de ahí tenemos, por ejemplo, muchos documentos que vienen a salir a la luz, que vienen a dar paso para lo que era la primera constitución oficial, la de 1824 con Guadalupe Victoria. Pero antes de la constitución, nuestra primera constitución federal, la de 1824, estuvo casi iba a entrar en vigencia la constitución de Apatzingán, pero no entró. Y mucho atrás de Apatzingán, tiempo atrás, meses atrás, fue el documento de los sentimientos de la nación que escribió José María Morelos y Pavón durante la lucha armada de la independencia. Ahí en ese evento de la independencia se propuso los sentimientos de la nación. Ahí es donde surge el concepto de independencia, pero eso se los voy a explicar en otra clase, se los voy a comentar en otra clase. Y luego la constitución de Apatzingán, pero también iba a entrar en vigor aquí la constitución de Cádiz, la constitución de España. Entonces, todos esos eventos, la gente era por necesidad que estaba, quería una nueva ley que los gobernara. Y de ahí es que sale la Constitución de 1824. La Constitución de 1824 tiene toda su base en esos documentos, en las leyes de Indias, en la Constitución de Cádiz, en Sentimientos de la Nación y en la Constitución de Apatzingán, que esos fueron 4 documentos que son base para la primera constitución que tuvimos aquí en México. Esas son las fuentes materiales o reales. La Revolución Mexicana estaba la revolución, el detonante de la revolución llevó a construir la constitución de 1917, la que hoy nos rige. La misma necesidad de las personas, la sed, la hambre de justicia, pero no solamente de justicia práctica que les devolvieran su tierra, sino de justicia teórica, que quedara un documento en el cual ellos manifestaban, queremos esto, exigimos esto y lo otro, se normatizó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Entonces quiere decir que esos eventos de gran magnitud dan como pauta algo, un documento o ciertos documentos que se reforman por las necesidades y exigencias de esa demanda social o de ese conflicto. John Jürgen Habermas, un alemán, afirma que una norma jurídica será fácilmente aceptada por la sociedad y tendrá mayor validez y reconocimiento cuando los miembros de la colectividad participan y se benefician de la misma. Así fue como aceptamos la Constitución o aceptaron la Constitución de 1917, quedaron satisfechos la gente porque todas sus demandas se registraron, o la mayoría de sus demandas se registraron en la Constitución. Ellos fueron partícipes, se hizo un congreso constituyente en el cual la gente, por medio de sus líderes, externó qué era lo que quería y ahí se registró en ese documento. Por eso lo que dice este filósofo y pensador y estadista John Jürgen Habermas es muy cierto. Esa norma jurídica va a ser más fácilmente aceptada por la sociedad y va a tener mayor validez y eficacia porque cuando la gente participa, pero si no lo invitan a participar y nomás le imponen una ley, pues la gente va a pegar el grito en el cielo y va a decir, no, óyeme, pero a mí no, yo no estoy de acuerdo con eso, o por qué no nos preguntaron si estábamos de acuerdo o no. Bueno, esa es la importancia de esto, ¿no? Y vamos a ver la última fuente del derecho, que es las fuentes formales. Las fuentes formales del derecho se constituyen por los actos a través de los cuales se producen las normas o se generan las normas. Actos determinados y escritos en los que se tiene que seguir un proceso riguroso
como en el artículo 71 y en el artículo 72 de nuestra Constitución Política, ahí se establece cuáles son los parámetros o cuáles son las formas para poder hacer una norma, para poder hacer una legislación, para poder hacer un procedimiento. Ese tema de cómo se hace un procedimiento, cómo formas para crear una ley en México, lo vamos a ver en la unidad número 3 y todos los senadores, legisladores, diputados y el presidente y los congresos de las diferentes entidades de la República se tienen que basar en el artículo 71 y 72, que ahí les explica el procedimiento para la creación o reformulación o anulación de una ley o de varias leyes. Pero entonces, ¿cuáles son las normas formales? Las fuentes formales del derecho son la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa es la formal. Otra, la ley con todo su ordenamiento de normas. Aquí hablamos de la ley de comercio, la ley de tránsito, la ley de salud, la ley de educación, la ley de trabajo, etcétera, etcétera. La jurisprudencia, las costumbres que provienen de la sociedad, los principios generales del derecho para poder interpretar las normas que se van a aplicar y la doctrina, es decir, para la aplicación de las normas o criterios de interpretación. Cuando tú entras a una biblioteca física o electrónica, vamos a poner el caso de las físicas, ¿no? Que vas a la biblioteca de tu escuela, de tu preparatoria o de la universidad y te dice el maestro, a ver, fulano de tal, ve a traerme el libro de Introducción al Derecho de García Mainés, por favor. Entonces te vas a la biblioteca y traes el libro de García Mainés, Introducción al Derecho, y se lo entregas a tu profesor. Y luego mandan a una alumna, a ver, fulana de tal, ve a traerme el diccionario jurídico, ok, fulano de tal, vas y le traes. Esos dos documentos son fuentes del derecho formal, es decir, todos aquellos libros que se han escrito del derecho, libros de Estado, teorías de Estado, jurisprudencia de materia penal, en materia civil, en materia comercial, toda la cantidad de libros que hay en las librerías y bibliotecas, junto con la Constitución, junto con todas las normas, todos esos son las fuentes formales del derecho. Así que tenemos tres. Todo el compendio de libros manuscritos para interpretar las leyes. Un abogado que recién salió de la universidad y que no sabe mucho de interpretar las leyes, tiene que comprar sus libros de interpretación de las leyes, tiene que comprar todo lo que son las doctrinas, los principios generales del derecho para poder interpretar el derecho. Y tiene que tener los libros de García Mainés y de todos los autores, de Olastro, de los autores que acabamos de mencionar, para poder tener un panorama más completo de lo que es el derecho. Y todo eso que él está recurriendo son las fuentes formales. Y ahora, si quiere él saber más sobre el derecho prehispánico, pues se tiene que ir a las fuentes históricas para saber cómo pasaba allí. Bueno, hasta aquí vamos a concluir nuestra clase del día de hoy, nuestra sesión en este tema. Vamos a cerrar la grabación.